Buenos días, chicos. Bueno, como veis, si no llevamos mal las cuentas, sobre todo si no las llevo mal yo, esta es la 20ª sesión de sintaxis. Así que bueno, no está nada mal. Vamos avanzando, ¿verdad? He titulado este vídeo también como el anterior, como sintaxis EBAU, aunque en este caso no son oraciones de la EBAU, son oraciones de las que os puse en el último formulario de Google y oraciones en las que he visto que habéis tenido más problemas. ¿Vale? De todas formas, ya a partir del vídeo, uno de los últimos que hicimos, mantenemos esta terminología de sintaxis EBAU porque en realidad ya no va a haber prácticamente cosas nuevas. Se trata de ir reforzando, digamos, puliendo el análisis y bueno, a veces surgirán problemas, no voy a decir irresolubles, pero que tendremos que un poco improvisar, ¿no? Ciertos criterios, ¿de acuerdo? Bueno, de eso se trata, de mucha práctica, así que, bueno, pues vamos a empezar. Bueno, no podíamos empezar sin nuestra banda sonora para darnos un poquito de ánimo, ¿vale? Empezamos con la primera. Me esforcé para ir de vacaciones, pero no he conseguido vender lo suficiente. Como veis, he puesto la morfología no por nada, sino porque se me había olvidado que ya os había dicho que no la pusieseis. Por otro lado, como no son de selectividad, pues bueno, tampoco está mal y así, digamos, recordamos un poco la morfología, ¿vale? Que no viene nada mal. Me esforcé es un verbo pronominal para conjunción final, ir verbo, de vacaciones locución adverbial. Si alguien lo hubiese puesto como sintagma preposicional también me parecería bien. Lo que pasa que esta de no me parece que indique origen, ni pertenencia, ni nada parecido, sino más bien que forma un bloque, ¿no? Como construcciones tipo de vacaciones, de viaje, etcétera, ¿no? Me parece más una locución adverbial, pero insisto, si alguien lo hubiese puesto como sintagma preposicional también me parecería correcto. Pero conjunción adversativa, no adverbio, he conseguido verbo, vender verbo, lo artículo y suficiente adjetivo. Lo suficiente también se podría analizar con lo como pronombre personal y suficiente como un adjetivo que se refiere a ese núcleo, ¿vale? Esa opción también la podemos hacer. Lo que pasa es que, bueno, me parece más sencillo así. Ya sabéis que si tenéis alguna pregunta, como siempre, en el propio canal de YouTube, en los comentarios, pues podéis hacerlas y yo os contesto, ¿de acuerdo? Bien, empezamos con la proposición 2. Suficiente núcleo, puesto que está sustantivado, se me ha olvidado ponerlo ahí en lo morfológico, digamos. Es un adjetivo sustantivado por el artículo que funciona como determinante y tendríamos en sintagma nominal complemento directo, lo suficiente, que es complemento directo de vender, el núcleo verbal. Con un sujeto omitido yo, vender yo, lo suficiente, sintagma verbal, predicado verbal, formando una proposición subordinada sustantiva, de estas que dijimos de infinitivo, ¿no? Con función de complemento directo a su vez de he conseguido, no lo he conseguido. He conseguido núcleo verbal, no núcleo adverbial de un sintagma adverbial complemento circunstancial de negación y no he conseguido vender lo suficiente, es un sintagma verbal, predicado verbal con un sujeto omitido yo y se forma la proposición 2. En la 1 de vacaciones, núcleo adverbial de un sintagma adverbial, complemento circunstancial de modo, ir núcleo verbal, y aquí tendríamos un sintagma verbal, predicado verbal, con un sujeto omitido yo, que también podría entenderse, dependiendo del contexto, como un sujeto omitido nosotros, nosotras, ¿no? Pero bueno, la conjunción final funciona como nexo y tendríamos una subordinada adverbial final con función de complemento circunstancial, que con el verbo esforzarse, que funciona como núcleo verbal, formaría un sintagma verbal, predicado verbal, con un sujeto omitido yo, y ya tendríamos la proposición 1 unida mediante el nexo pero a la proposición 2 y formándose una coordinada adversativa, oración compuesta coordinada adversativa, con una adverbial final de complemento circunstancial y otra subordinada sustantiva de complemento directo dentro. La segunda decía, no sé quién ha sido el autor de este desastre. No adverbio, sé verbo, quién pronombre interrogativo, ha sido verbo copulativo, el artículo, autor sustantivo, de preposición, este determinativo demostrativo y desastre sustantivo. Aquí tendríamos una proposición principal, no sé, y la subordinada introducida por el pronombre, quién ha sido el autor de este desastre. Empezamos analizando la subordinada.
Desastre núcleo, este determinante, tenemos un síntoma nominal término, este desastre, con el enlace de se forma un síntoma preposicional de este desastre, que se refiere a autor, por lo tanto complemento del núcleo, el determinante, y tendríamos un síntoma nominal atributo, el autor de este desastre. Ha sido núcleo verbal y se forma el síntoma verbal predicado nominal, ha sido el autor de este desastre, con quién como núcleo en síntoma nominal sujeto. Y así tendríamos una proposición subordinada sustantiva con función de complemento directo con respecto a sé, no lo sé. Sé es el núcleo verbal, no núcleo adverbial de un síntoma adverbial, complemento circunstancial de negación, y así tendríamos el complemento circunstancial, el núcleo verbal y el complemento directo formando un síntoma verbal predicado verbal con un sujeto emitido yo, y todo formaría una oración compuesta subordinada sustantiva, complemento directo. Vamos ya con la tercera. Las empresas cuyos beneficios no sean declarados a Hacienda recibirán una fuerte sanción. Bueno, como veis, se me ha quedado un poco corta a la hora de escribir, ¿vale? Pero creo que se entiende. Las es artículo, empresa es sustantivo, cuyos adjetivo relativo, beneficio sustantivo, no adverbio, sean declarados verbo en voz pasiva, a preposición, Hacienda sustantivo, recibirán verbo, un artículo, fuerte adjetivo y sanción sustantivo. Empezamos, como siempre, recomiendo por la subordinada y tendríamos Hacienda núcleo en síntoma nominal término con la preposición que funciona de enlace, síntoma preposicional complemento indirecto, con la pasiva acordados que el directo no puede aparecer. Sean declarados núcleo verbal, no núcleo adverbial de un sintagma adverbial complemento circunstancial de negación y tendríamos un síntoma verbal predicado pasivo, no sean declarados a Hacienda. Beneficios núcleo, cuyo es determinante, y tendríamos un síntoma nominal sujeto paciente cuyos beneficios, como veis, concuerda con el verbo en número y persona. Y todo ello forma la subordinada adjetiva con función del complemento del núcleo. El núcleo es su antecedente, empresas. Empresas núcleo, por lo tanto, las determinante y tendríamos un síntoma nominal. Las empresas cuyos beneficios no sean declarados a Hacienda, todo ese síntoma nominal es el sujeto del verbo recibirán, que es el núcleo verbal. Sanciones núcleo, fuerte complemento del núcleo, una determinante y tendríamos un síntoma nominal complemento directo, la recibirán, complemento directo recibirán, claro, y recibirán núcleo verbal y tendríamos el síntoma verbal predicado verbal, recibirán una fuerte sanción. Todo es una oración compuesta subordinada adjetiva con función de complemento del núcleo. Y vamos ya a la última, que es cortita y que decía, al final se han pintado las cuatro paredes del aula. En este caso estamos ante una oración simple y tenemos que al final es una locución adverbial, se un índice de pasiva refleja, han pintado verbo, las artículo, 4 determinativo numeral, paredes sustantivo, del preposición más artículo y aula sustantivo. El sustantivo funciona como núcleo, el como determinante y tendríamos un síntoma nominal término, el aula, con el enlace de, se formaría un síntoma preposicional con función de complemento del núcleo, paredes, que es el núcleo, 4 determinante, las determinante, y tendríamos un síntoma nominal sujeto paciente, las 4 paredes del aula. Fijaos que concuerda con el verbo, pero no realiza la acción, la sufre. Al final se han pintado las 4 paredes del aula, lo mismo que decir, al final fueron pintadas las 4 paredes del aula. Bien, seguimos. Han pintado núcleo verbal, se, como hemos dicho, índice de pasiva refleja, al final núcleo adverbial de un síntoma adverbial complemento circunstancial de tiempo, y todo es un síntoma verbal predicado pasivo, que con el sujeto paciente formarían la oración simple. Bueno chicos, a lo mejor he ido un poco rápido las explicaciones, pero bueno, como siempre podéis parar el vídeo, pues me parece más importante hacerlo así rapidito, pero espero, eso sí, intentando siempre que os quede claro, ¿vale? Bueno, en cuanto a las oraciones simples, en principio, como sabéis, pues en selectividad os van a poner una oración compuesta, pero tampoco está prohibido que os pongan una simple, no es imposible, pero vamos, no sería lo normal. En todo caso, la dificultad que habéis tenido, la habríais tenido igual si fuese compuesta, porque sea debido a ese se, ¿no? El famoso se. Así que a algunos os recomiendo que reviséis un poco las explicaciones de los se, que lo tenéis, yo creo que, bueno, en varios sitios, ¿vale? Bueno, pues aquí lo dejamos por hoy. Mañana volvemos al comentario de texto y ya tenéis las instrucciones en claro. ¿De acuerdo? Pues nada, chicos. Hasta pronto. Cuidaos mucho.